Buenas tardes, muchachos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo han pasado? Buenas tardes, profe. ¿Cómo está? ¿Cómo les va? Muy bien, profe. ¿Usted qué tal? Bien, gracias. Bien. Bueno, muchachos, en la última clase, en la última clase vimos la teoría de factor de seguridad y vimos cómo se podía calcular el factor de seguridad y dejamos un ejercicio de clase para que ustedes lo resolvieran. ¿Lo hicieron? ¿Cuánto les dio el factor de seguridad de ese montaje? Muchachos, ¿hicieron el ejercicio? Profe, pues por mi parte, yo tenía un poco de confusión y no sé si hacía por el método de que usted, depende de la condición, le ponía más o menos y después la suma y con eso hallar el factor de seguridad. Porque estoy un poco confundido ahí.
Bueno, muchachos, traten de resolver el quiz que acabo de enviar. ¿Listos? Camilo Andrés Cabrera. Camilo Señor Andrés, profe. Señor, ¿respondiste? sí, acaba de responder. Julián Fernando Guevara. Ya, profe, ya respondí. Juan Esteban Sandoval. Sí, señor. Ya respondí, profe. Diego Camilo Romero Morales. Sí, profe, ya respondí. Esteban Sánchez. Ya, profe. Eric Santiago Morales. Ya, profe. Anderson Reyes Jerez. Anderson Reyes. Nicolás Barreto Saavedra. Ya, profe. Cristian Andrés Ardila. Ya, profe. Juan Sebastián Fragoso. Ya, profe. Edgar Fernando Rey. Ya, profe. ¿Quién hace falta por responder? Anderson, ¿ya respondiste? Anderson. Anderson Reyes, ¿estás allí?
¿Cuál era la respuesta, muchachos? Yo puse el estándar que usted ha dicho, ¿Y ese es cuál? entre 3 y 5. ¿Te parece bien entre 3 y 5? ¿Por qué? Pues ante las dudas, por si acaso. ¿Y tú crees que ahí hay una duda razonable? ¿Tú tienes dudas con respecto a la vida humana? Profe, yo coloqué ninguna de las anteriores por una razón. Yo había leído que cuando se trata de personas, pues el factor de seguridad siempre debe ser muy alto. Entonces el máximo que había ahí era 6.8. Entonces yo dije que el factor de seguridad debería ser un poco más alto, en mi Ok, caso. muy bien. Esa era la respuesta. Entonces solamente 3 de 23 les quedó bien ese, eh, esa evaluación. Yo veo que ustedes están ahí como desconcentrados. Muy bien, los felicito, muchachos. ¿Entendieron cuál es el concepto? Entonces, observen, si hay una vida humana, usted no debería de poner ni 3, ni 5, ni 6, ni 7, ni 8, ni 9, ni 10. Debería de ir a una normativa. Bueno, muchachos. Bueno, vamos a ver el siguiente tema. El siguiente tema que vamos a ver está directamente relacionado el siguiente tema que vamos a ver está directamente relacionado con los ajustes. Los ajustes. Entonces, para poder hablar de los ajustes, pues necesitamos aquí. Profe, ¿ese tema también entra en el parcial? Sí, señor. Ah, vale, listo. Aunque yo creo que más que entrar en el parcial deberías de pensar ahí que lo que debes hacer es Claro, tratar de aprender. O sea, aquí de pronto lo importante no es que usted le vaya bien, bueno, que le vaya bien el parcial eso es importante, pero lo más importante es que usted aprenda, claro. ¿sí? Señor. O sea, eso debe quedarles a ustedes claro desde el día en que llegaron a la universidad. A mí me quedó claro muy tarde cuando ya había acabado. Pues cuando yo llegaba a las materias pensaba que uno pasaba las materias y ya. Usted a sus materias debe sacarles algo que le sirva para hacer dinero, así de sencillo. ¿Sí? Usted debe aprender algo que le permita a tener las herramientas o los juicios de valor para poder tomar decisiones. ¿Qué fue lo que hicimos ahorita? Tomamos una decisión. Algunos la tomaron bien, algunos la tomaron mal, algunos no la tomaron. Lo importante es que usted sepa que el día de mañana va a ser más fácil que usted arruine su perfil profesional por una mala decisión que alguien confíe en usted por las buenas decisiones que toma día a día. ¿Qué quiere decir eso? Pues básicamente que usted le va a tomar un espacio de al menos 2 o 3 años en hacerse un nombre. Y es muy importante que a usted lo reconozcan como un ingeniero que es capaz de tomar buenas decisiones. Entonces, ¿y eso cómo se hace? Eso se hace tratando de estar ahí atento con lo que usted hace cada día, con sus cursos. Bueno, ¿y esto a mí para qué me sirve? ¿Esto a mí para qué me sirve a mí? ¿Esto será que sí? ¿Será que no? Porque yo vi muchas materias que eran muy teóricas y en algunas no aprendí absolutamente nada y ahora que entonces que me hace falta, entonces yo sí digo, oiga, en esta materia yo debe haber aprendido esto, debe haber aprendido esto. ¿Qué me ha tocado hacer? Por mi cuenta ponerme y vea, mire esto es de esto, o aprender de los errores, que es lo más duro. Entonces vamos a ver un tema bien particular, muchachos, que es el tema de los ajustes y las tolerancias. Entonces, el tema de ajustes y tolerancias está acá. Entonces las definiciones generales, ¿qué es un ajuste y qué es una tolerancia?
Entonces aquí tenemos la definición de la holgura y tenemos la definición del apriete. De la holgura y del apriete. ¿Por qué son importantes estos dos conceptos? El de holgura y el de apriete. Entonces, ¿qué me dice a mí la holgura? ¿Qué les dice a ustedes la holgura, muchachos? Pues que siempre que se ensamblan dos piezas debería de haber ¿qué? Debería de haber un espacio. Debería de haber un espacio. Cuando ese espacio es un valor positivo, entonces yo le digo que es una holgura. Pero cuando ese espacio es un valor negativo, yo digo que hay un apriete. ¿De dónde salen esos dos valores? Entonces esos valores salen, como ustedes lo observan acá, del máximo valor del diámetro y de quién? Del mínimo valor del diámetro del agujero y del máximo valor del diámetro del agujero y del mínimo valor de quién? Del diámetro del eje. ¿Sí? Entonces, esos conceptos de holgura y de apriete vienen básicamente de la resta de ¿qué? De dos dimensiones. ¿Ese concepto de dónde sale? Pues lo único que deberíamos de pensar allí es lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos un eje y que tenemos aquí ¿qué? Un agujero. Tenemos un eje y tenemos un agujero. Si este agujero tiene un diámetro, si este eje tiene un diámetro de 1 pulgada y este agujero tiene un diámetro de 1 pulgada, ¿será que yo puedo unirlos? Sí. Sí, este señor tiene aquí. No, señor. ¿O sí? Sí. Hacemos otra encuesta. ¡Pin! Entonces, vamos a suponer que este señor tiene acá 1. Este señor tiene acá 1 y este señor tiene acá 1. ¿Será que es posible? No, no es posible. ¿Por qué? Pues básicamente porque este agujero que tenemos acá va a tener ¿qué? Una rugosidad. Y este eje que tenemos acá va a tener ¿qué? Una rugosidad. Entonces puede ser que en algunas partes este señor sea ¿qué? Imperfecto. ¿Sí? Entonces cuando yo tengo aquí este señor de 1 pulgada y este señor de acá de 1 pulgada, yo no voy a poder unir esas dos piezas. Va a ser imposible. Entonces, en ese orden de ideas, yo debería de tener, en ese orden de ideas, yo debería de tener una holgura que me permita que hacer el ensamble. O sea, que este no debería de quedar de 1 pulgada totalmente y este no debería de quedar de ¿qué? De 1 pulgada, porque puede quedar o suelto o puede quedar apretado. Por eso se habla de apriete y de holgura. Profe, y Señor. ahí, digamos, con un ajuste forzoso no,
¿No entraría? Sí, pero entonces, bueno, entonces eso ya lo vamos a ver. Me disculpas, Ah, ahí sí voy a ser muy metódico listo. porque hay demasiada información. Entonces, simplemente por ahora, qué pena ahí que te corte, por ahora estamos hablando solamente del concepto ¿De holgura? de ajuste, ¿sí? Del concepto de ajuste. Aquí en las memorias de clase ahí está, ¿sí? Dice, se define el ajuste como el acoplamiento dimensional mínimo entre dos piezas. Y entonces él las define. ¿Cómo las define? Entonces va a haber una que va a tener eje, va a tener contacto externo, va a ser el eje, y otra que va a tener contacto interno, que va a ser el agujero. Entonces, listo, este es el acoplamiento dimensional. Qué pena. El acoplamiento dimensional. A ver si me dejas. La definición de eje y de agujero. Y el ajuste, que es el acoplamiento entre un eje y un agujero. O sea que geométricamente, ¿cuántos tipos de piezas tengo? Dos. Dos, exactamente, las que tienen contacto externo y las que tienen contacto interno. Entonces, la teoría de ajuste o de dimensionamiento geométrico debería de permitir establecer que las dimensiones que a mí me permitan que unir dos piezas, esta y esta, como tú lo decías, ajuste forzado o ajuste libre. Bien, diciéndolo de una manera que muy general. Profe, ¿y Señor, cuál sería la diferencia entre holgura y juego? entonces ese es un juego de palabras. Ah, Hay una norma que es la ISO 286 de 2010 que deberías de buscarla. Allí se definen los conceptos ingenierilmente. Entonces, ese concepto que tú me estás planteando ahí de juego, ¿sí? Viene de la literatura española casi que del siglo pasado, ¿sí? Entonces, la normativa actual define solamente dos conceptos, uno que va a ser holgura y otro que va a ser apriete. holgura y apriete. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que como esto está directamente relacionado con el proceso de fabricación, y cuando usted está en fabricación, usted tiene que ir allá a la planta, a producción, a mirar cómo se hacen las cosas, y en producción lo que hay es gente de muchísima experiencia, trabajando hace muchísimo tiempo, pues los procesos y los productos no han cambiado. Mire el caso de los teléfonos. Los teléfonos, ¿por qué han cambiado tan rápidamente todos? Porque no están amarrados a la vieja escuela, sino que son todos de la nueva escuela. Que ya mirábamos ahí en YouTube con unos amigos cómo se fabricaba un teléfono en China. Usted iba y compraba todas las partes y en 1 metro cuadrado de la casa usted tiene una mufla para aplicar temperatura, para
para pegar todos los circuitos, en otro tiene una estación de lavado de circuitos impresos, en otra tiene una estación para fabricación de circuitos, en otra tiene otra para la fabricación de la pantalla, y las carcasas son todas de plástico. Entonces usted las inyecta o las compra al por mayor. Diferente cuando usted está en la industria del acero o del metal, ¿no? Usted debe tener una infraestructura muchísimo más fuerte para poder fabricar. Y efectivamente, esa industria no cabe en donde, esa industria de pronto no cabe en la casa. Usted debería de tener ya una mayor cantidad de espacio. ¿A qué nos referimos acá? A que de pronto entonces estamos haciendo aquí, ¿qué? Estamos haciendo la base. Entonces, ¿qué sí define la norma? Entonces, el concepto de tolerancia. El concepto de tolerancia, que dice que es la diferencia entre dos medidas, la máxima y la mínima. Entonces, lo que decíamos ahorita. Entonces, la máxima de agujero y la mínima de eje. Si es positivo, me da holgura. Si es negativo, me da apriete. Y entonces voy a tener, observen, holgura máxima y holgura mínima. ¿Será que está ahí el concepto de juego? No. No está. No está. Y en los dibujitos. Y entonces está el concepto de ¿quién? De apriete. ¿Dónde encuentro yo el apriete máximo? ¿Cómo encuentro yo el apriete máximo? Entonces, el apriete máximo estará con el mínimo valor de agujero y el máximo valor de ¿quién? De eje, ¿cierto? Entonces, el agujero más pequeñito con el diámetro más grande. ¿Cómo está definido eso? Básicamente, con respecto a una cosa que se conocen como los sistemas. ¿Sí? Los sistemas. ¿Y qué son los sistemas? Básicamente formas de realizar la medida. Entonces usted un patrón lo puede ajustar con respecto a una medida externa o con respecto a una medida interna, es decir, con respecto a un eje o con respecto a un agujero. Entonces, ¿qué observamos aquí en la gráfica, muchachos? Entonces, aquí en la gráfica observamos un sistema de ¿qué? Nos dice ahí de agujero único. Un sistema de agujero único. ¿En qué consistirá el sistema de agujero único? ¿Preguntas hasta acá? Profe, es que alguna vez me han dicho, el ensamblaje tiene un juego de tal. Entonces, ¿qué deberíamos decir ahí? No es que tenga un juego. Entonces, la situación correcta ahí sería el valor de la tolerancia es de tanto. ¿Qué es la tolerancia? Es la diferencia entre ¿qué? Entre las dos medidas. Entonces, usted sabe allá que si el valor le da positivo, le va a dar ¿qué? Una holgura. Y si el valor le da negativo, entonces le va a dar un apriete. ¿Sí? ¿Cuál es el gran problema ahí? El problema ahí es saber cuál va a ser el tipo de tolerancia que usted ¿qué? Va a utilizar. ¿Por qué? Porque usted no, en últimas no conoce muy bien, de pronto puede ser que no conozca muy bien el contexto de operación de quién, del equipo. Del equipo. Entonces, sistema de agujero único. ¿Cuál es la característica de un agujero? ¿Cuál es la característica de un agujero? ¿El diámetro? Sí, muy bien, el diámetro. Muy bien. Entonces, la característica de un agujero es el diámetro y la característica de ese agujero es que sea ¿qué? Vacío. O sea, que por dentro de este agujero no haya ¿qué? Absolutamente nada. Entre más lleno Material. esté, ¿cómo? ¿Cómo? No, que no haya material dentro. Que no haya material dentro. Que no haya material dentro.
En la medida en que esto se llena de material, ¿qué le sucede? ¿En qué se convierte el agujero? ¿En eje? En un eje, exactamente. En un eje. En un eje. Entonces, ¿de dónde viene esto? Entonces, ustedes tendrán aquí piezas, en las cuales la característica principal es que su vaciedad, es decir, que estén vacías, como por ejemplo, entonces usted tiene un rodamiento, ¿sí? Ese rodamiento, ¿cuál es la característica? El diámetro interno. Entonces, pregunta número 1, ¿será que usted puede mecanizar el interior de ese rodamiento? No. O sea que este señor, ¿cómo se va a quedar? Como único. Entonces, cuando usted le va a colocar los rodamientos a un eje, el sistema de medición que usted utiliza para ensamblar esas dos piezas debería ser de agujero único, porque usted lo que mecaniza es el eje. Usted no mecaniza ¿qué? El rodamiento. De pronto entonces ustedes ya entienden por qué nosotros decimos el eje más o menos queda aquí de 1 pulgada, aquí de 1 pulgada y 7 octavos, o queda de 2 pulgadas y aquí 1 y 7 octavos. ¿Por qué? Porque a mí de nada me sirve ponerme a sacar ahí dimensiones si yo sé que cuando vaya a colocar los rodamientos en el eje voy a tener que volver a ajustar, ¿sí? No tiene ningún sentido. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir este gráfico acá? Este gráfico acá lo que nos quiere decir básicamente es que cuando el eje es más pequeño que el agujero, ¿cómo va a quedar? ¿Cómo va a quedar el eje cuando es más pequeño que el agujero? ¿En holgura? Con holgura, Holgura. con holgura. Observen que el eje está por debajo. Aquí tengo el agujero, ¿de quién? Vamos a suponer que aquí tengo pintado el rodamiento. El que pintábamos allá, ¿como qué? Lo pintábamos allá en el eje y lo veíamos lejos, ¿no? Pero de pronto ya no está tan lejos. Entonces le poníamos esta crucecita aquí y después por debajo del eje, entonces le poníamos otra crucecita ahí y ya. ¿Mm? Y entonces aquí, ¿quién venía? Aquí decíamos, bueno, ahí va el eje. Ahí va el eje. Entonces, ¿el eje cómo va ahí? Con holgura. Ah, que me quedó esto bordeando aquí el agujero. Entonces aquí va a quedar con un ajuste, dice ahí, indeterminado. Y entonces el eje ya no va ahí, sino que de pronto el eje va un poquitín más arriba. Va un poquitín más arriba. Entonces, este ajuste que se conoce, observen que puede estar por debajo o por encima o muy por encima, es el que se conoce como un ajuste indeterminado. Y esto requiere presión. Entonces, los ajustes en determinados requieren una prensa hidráulica para poder hacer el montaje. Entonces, el 90% de los rodamientos que ustedes encuentran en el mercado, todos requieren una presión hidráulica, es decir, usted necesita una prensa para poder realizar el montaje y el desmontaje de esos rodamientos. Usted no va a ser capaz de, con la mano, llegar y hacerle fuerza y meterlo, no. ¿Eso qué quiere decir? Que el rodamiento se va a ¿qué? A deformar un poco. A deformar, muy bien. El rodamiento se alcanza a deformar. ¿Mm? Y este que tenemos aquí atrás, que es el último, entonces va a ser apriete. Y cuando hablamos de apriete, entonces no hablamos de presión, sino hablamos de temperatura. Entonces este es el que se conoce como un ajuste por interferencia.
interferencia. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Caliento el rodamiento o enfrío el eje? Calentar el rodamiento. Si tú calientas el rodamiento, ¿qué sucede? Bueno, no, mentiras, podría dañarlo, ¿no? Podría dañarlo. Podría dañar las piezas. No puedes, lo vas a dañar. Entonces, no puedes Mm. calentar el rodamiento. Entonces, ¿qué es lo que haces? Enfrías el eje. ¿Cómo haces para enfriar el eje? Nitrógeno. Nitrógeno, exactamente. Entonces, aquí viene entonces la segunda situación. Usted debe estar ahí concentrado. De pronto ustedes van a ir a empresas que tienen toda esa situación de la seguridad industrial totalmente organizadas. Si van a Ecopetrol, entonces van a ver que están ahí los casquitos verdes, que son los de promoción y prevención, los de parte de la seguridad alrededor de la facilidad. Y estas personas son las que evalúan qué es lo que va a hacer cada persona en el momento del montaje. Entonces, cuando usted tiene un montaje en el cual necesita aplicar temperatura, pues entonces todo el mundo con todas las protecciones y todo el mundo concentrado. Y antes de iniciar la prueba, el responsable que debe de anunciarse, esto debe dar el procedimiento. Entonces, usted va a hacer esto, usted va a hacer esto, usted va a hacer esto, usted va a hacer esto. ¿Todos entienden? Sí. ¿Alguna duda? ¿No hay dudas? Entonces le pregunta a cada uno, ¿usted tiene dudas? Y él le tiene que responder, no, no tengo dudas. ¿Usted sabe cómo va a hacer? Sí, ¿sabe qué es lo que tiene que hacer? Repítalo. Usted sabe, a todos. ¿Por qué? Porque el día de mañana que se llegue a recar ese nitrógeno líquido encima de un zapato o encima de una mano y alguien pierda un miembro, toda esa situación debe quedar como perfectamente documentada para establecer los niveles de responsabilidad y de pago contractual. Es decir, que todas las personas que estén ahí involucradas y comprometidas deben de responder ante la ley. De pronto ustedes ahí no lo notan, pero esta es una situación ahí súper delicada y yo se las traigo aquí porque después cuando ustedes se encuentren por allá en un montaje, es una situación seria, o sea, hay momentos en la industria o en el ejercicio profesional que usted puede echar chistes y puede reírse, pero estos no son esos momentos, estos momentos son los momentos en los cuales usted debe de estar totalmente concentrado, ¿sí? ¿Por qué les digo eso? A mí nunca nadie me lo dijo mientras estaba en la universidad y pues me costó trabajo cuando estuve en la industria. Entonces, para que no les pase a ustedes pues ese, que es como una vergüenza, ¿no? Les pase esa vergüenza y entonces el día, uy, es que a mí nadie me dijo, es que a mí nadie me dijo cómo se cobraba, nadie me dijo cómo. Entonces, esta situación es vital. Entonces, observen, estas tres situaciones, apriete, indeterminado y holgura. Entonces, en la primera hay deslizamiento, en la segunda hay una presión de prensa y en la última hay montaje por temperatura. ¿Eso queda claro? Sí, profe, de pronto el ajuste indeterminado, ¿podrías volver a explicarme cómo es que queda como la de dimensión? Usted ha dicho que queda como un poco afuerita, ¿no? Como un poco... Sí, exactamente. Entonces tú puedes deformar. Tú observa, esta es la línea de ceros del rodamiento. Ajá. ¿Sí? Ahí ves el puntero del mouse. Sí, señor. Entonces, mira, yo puedo estar por debajo de la línea o puedo estar por encima de la línea. Ujú. ¿Qué tanto? Eso se lo va a decir el fabricante de rodamiento. Entonces, cuando vemos la teoría de selección de rodamientos, tú vas a saber cuánto debe quedar el eje. ¿Por qué? Porque el rodamiento ya es una pieza estándar. Tú al rodamiento no le puedes hacer nada. Simplemente deberías saber que el rodamiento, el 99% de los rodamientos, todos se hacen con ajuste de prensa. Entonces, cuando yo estoy aquí en esta delgada línea roja, delgada línea negra, yo necesito una prensa hidráulica para hacer el montaje. ¿Mm? Entonces, este es agujero único, línea ISO 0. ¿Cuál es la otra situación que se presenta ahí? Entonces, la otra situación que se presenta ahí es esta, que es el sistema de eje único. Entonces, aquí cuando yo tengo eje único, ¿qué tengo? ¿Quién es el estándar? El eje. El eje, muy bien. O sea, el eje queda tal cual viene.
Y el que yo voy a mecanizar o que voy a ajustar va a ser el agujero. Y entonces lo mismo, ¿qué es lo que sucede? Entonces aquí va la inversa. Observen que tengo un agujero más pequeño, el agujero indeterminado y el agujero que es mucho más grande, agujero con holgura. Entonces aquí la teoría dice, oiga, usted puede encontrar 3 tipos de ajuste, RC, RF y RT. RC, RF y RT. Profe, una pregunta. Pregunta. Este agujero de acá es como si fuera la parte de abajo del agujero y esta es como la parte de arriba. Aquí tengo un agujero más pequeño. Ajá. Más pequeño. Entonces, ¿cómo va a quedar el agujero? Como el agujero es más pequeño que el eje, entonces va a quedar ¿con qué? Con apriete. ¿Sí ves? Aquí el agujero, ahí en ese punto el agujero es más pequeño. Aquí en este punto, el agujero es más pequeño. Y aquí efectivamente observa que el agujero está ¿dónde? Está por fuera. Está más grande. Claro. Entonces voy a quedar ¿qué? Con holgura. Con holgura. Tengo un agujero mucho más grande. Aquí estoy en ¿dónde? En la frontera. Es que el indeterminado es como un rango, por decirlo así, que tú Es un solo rango, exactamente. una medida que ¿Ese queda. rango de qué depende? Depende del nivel de precisión. Depende del nivel de precisión. Entonces tú encontrarás que de pronto en aparatos de medición, ese rango va a ser mucho más pequeño. Y entonces el elemento que tú compras va a ser ¿qué? Mucho más costoso. ¿Por qué? Porque llegar a ese nivel de precisión va a ser mucho más difícil. Y encontrarás rangos que son mucho más grandes. ¿Sí? Entonces, el caso de la maquinaria agrícola, ¿sí? El caso de la carpintería. Un problema aquí con un closet en la casa que los cajones quedaron mal montados y entonces usted llega y mira, no, pero es que eso es breve porque aquí las tolerancias son de centímetros o de milímetros, 5 milímetros, eso déjele aquí 1 centímetro y 1 centímetro y ahí entra el cajón. ¿Entra? Sí, sí entra. Claro, si usted quiere una carpintería más fina, más elegante, pues debería de tener ¿qué? Un nivel de precisión que mayor, pero ¿lo va a necesitar? No. Usted ese ajuste no lo va a necesitar ahí. Simplemente el contexto de operación del equipo es el que le va a decir si puede alcanzarlo o no lo puede alcanzar. Imagínate en un rodamiento el nivel de precisión que tiene. Las esferas que están ahí deberían de ¿qué? Deberían de poder moverse libremente sin irse ni para arriba, ni para abajo, ni para delante, ni por detrás, ni por los lados. O sea, es un sistema perfecto de soporte. ¿Qué nivel de precisión debe tener un rodamiento? Altísimo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no puedo coger un rodamiento con una porra o con un martillo porque ¿qué voy a hacer? Lo voy a dañar. Simplemente lo voy a dañar. ¿Están entendidos los dos sistemas? Pregunta. En este caso, ¿qué deberíamos decir? ¿Que el agujero es el que se enfría o se calienta de alguna manera? Pero digamos en el caso del ajuste del apriete, con apriete. El ajuste de la pieza. En el caso de un eje, ¿quién se enfría? El eje. El eje. Usted va a hacer un montaje de válvulas de un motor. ¿Usted qué tiene que hacer? ¿Calentar el motor o calentar el bloque o enfriar la válvula? Enfriar la válvula. Enfriar la válvula. ¿Cómo lo hace? Con nitrógeno. ¿Cómo lo hace? Con extremo cuidado. ¿Ya? Profe, y en el caso de que queda con ajuste con apriete, ahí calentamos entonces el eje. Con apriete. Aquí, porque es que decíamos que arriba, pues, el que quedaba fijo, pues ese era el eje, ¿no? Entonces, Y perdón. abajo, entonces, ¿qué hago?
Si tú calientas el eje abajo, ¿qué haces? Se agranda. Se agranda, ¿qué deberías de hacer? Enfriarlo, ¿cierto? Enfriarlo. Deberías de enfriar en las dos situaciones. Profe, una pregunta. Pregunta. Cuando hay holgura también se utiliza lo de las cuñas. Cuando eso hay es- holgura, lo de las... Sí, o sea, ¿Cuál es? utilizar cuñas. ¿Cómo así? No te entiendo. O sea, cuando hay ¿Cuál es? holguras, por ejemplo, cuando vamos a hacer pues generalmente las cuñas se utilizan para lo que es la polea, así Pero es que las cuñas son, o sea, las cuñas ya no otro. hacen parte de esta situación. Una cuña Ah, es un ok, elemento listo. que transmite Listo. potencia, transmite torque. ¿La cuña para qué se utiliza? Para transmitir torque. Aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos viendo cómo se hace para ensamblar o unir dos piezas. Eso es lo que estamos viendo acá. Profe, una pregunta. Cuando se enfría también hay que utilizar una prensa. Cuando se enfría, ¿qué cosa? O sea, cuando el ajuste es de apriete, a veces entra solo con el enfriar, deslizando o Sí, con el enfriar. Debe entrar con el enfriar y mientras está frío, usted hace el montaje. Mientras usted está frío, usted debe hacer el montaje de las dos piezas. Cuando él llega a la temperatura y vuelve a la temperatura ambiente, él ya está montado. Por eso es que les digo que es un proceso ahí delicado, no es un proceso ahí sencillo. Profe, o sea, durante un ensamblaje de lo que sea, digamos una máquina o una armadura en campo, siempre en el desarrollo de estos ensamblajes se van a encontrar estas situaciones en diferentes secciones, ¿cierto? Porque las piezas casi siempre vienen con tolerancias. Entonces, por ejemplo, puede pasar que a uno se le encuentre el agujero de más o menos 3 o 0,3 milímetros con el eje que viene con esa tolerancia, entonces que sean preciso el eje más grande con el hueco más pequeño. Entonces ahí es donde está el punto. Como tú no sabes cuál debería de ser, que de pronto tú ya te entiendo ahí cuál es la duda, ¿no? Profe, ¿yo cómo hago para saber cuánto le pongo, cierto? Sí, más o menos. Esa es tu duda, ¿cierto? Entonces, hay una normativa, tú la puedes ir buscando, es la ISO 286 de 2010. Ahí vas a encontrar los valores de ajuste para eje y para agujero. ¿Sí? Para eje y para agujero. ¿Qué es lo que pasa? Que de pronto nos hace falta aquí, denme un segundo, esto se bloqueó. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que las posiciones, dependiendo de, entonces van a tener características para agujero y para eje. Entonces observen, las letras mayúsculas se van a ir ¿para dónde? Para agujero. Y las letras minúsculas se van a ir para eje. Entonces, dependiendo de la posición, yo voy a estar ¿en dónde? Holgura, indeterminado o apriete. ¿Mm? Este primero que tenemos acá, ¿qué va a ser qué? Holgura, ¿no? No, al revés, apriete. ¿Y estos? ¿Y estos de acá qué van a hacer qué? Holgura. Estos de acá que van a hacer holgura y estos de acá que van a hacer aprieta. Observen que esta es la línea de quién?
del agujero. Y si este señor de acá es más pequeño que el agujero, ¿qué quiere decir? Que este valor va a ser ¿de qué? De holgura. Y este valor que yo tengo acá va a ser que va a querer decir que tengo que un eje que es mucho más grande. Observen, positivo. El eje va a ser mucho más grande. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Entonces va a apretar al agujero. Observen que el agujero ¿cómo es? El agujero siempre va a ser estándar. Entonces, ¿qué tengo ahí? Las letras. Observen que tengo aquí dos letras, una que es EI y otra que es ES, que son los valores de ¿qué? De tolerancia. Si nos venimos aquí para el caso del si nos venimos acá para el caso del eje, entonces va a ser que al contrario. Entonces, esa primera parte, ¿qué va a hacer? Si este es el eje y este valor es más pequeño que el eje aquí, ¿qué voy a tener? Apriete. Y si este valor es del eje y este es el agujero y el agujero es más grande que el eje, entonces aquí voy a tener ¿qué? Holgura. ¿Dónde voy a tener transición o indeterminado? JS, JK, MN. ¿Dónde voy a tener indeterminado? JS, JK, MN. Entonces, este me dice la posición. ¿Qué más debería yo de saber? Los grados. Entonces, esta normativa establece alrededor de 18 grados, es decir, las calidades. Es como quien dice si yo tengo una pieza mejor o peor acabada. Las piezas mejor acabadas están aquí, en 0,1 o en 00. Para que se hagan una idea, entre 5 y 8 están los acabados superficiales que me dan las herramientas de mecanizado. Un torno, una fresadora, un limador, ¿sí? Y estas calidades de 0,1 y 1,2 son las calidades de espejo que me las da una rectificadora. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto básicamente lo que quiere decir es que yo debería de poder, ¿qué? Yo debería de poder aquí, establecer unas normas. Entonces, si yo sé acá que entre J y JS con valor 5, J o JS con un valor de 5 es un acabado de un torno. Entonces, yo podría colocar a ese primer ejercicio que nosotros hicimos. A este primer ejercicio que nosotros hicimos de 1 pulgada, entonces yo podría decirle a este señor, este podría ser 1 pulgada, 1 pulgada, JS 5. Y entonces buscar ¿qué? El par que le corresponde. ¿Cuál es el punto ahí? Que yo debería de poder determinar con base en una norma que tenga establecidos los tamaños y las dimensiones de acuerdo a los tamaños de los ejes, cuánto debería de ser el mínimo y cuánto debería de ser el máximo recomendado. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, hay dos formas de hacerlo. Hay dos formas de hacerlo.
Hay dos formas de hacerlo. Entonces, una es a través de la aplicación que viene para su teléfono. Entonces, ustedes podrían bajar una aplicación. A ver si nos funciona. ¿Cómo se llama, profe? Esto. Yo tengo esta que se llama Isofix. Isofix, pero esta no es la mejor. Lo que pasa es que cuando me cambié de teléfono, esa situación no la pude ahí controlar. Entonces, aquí, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Entonces, yo le digo el tamaño nominal. Entonces, el tamaño nominal viene en pulgadas o en milímetros. Voy a decir que tengo 1 pulgada. Y entonces observen, si yo le voy dando aquí abajo los valores, el caso, entonces observen, la letra mayúscula es para quién, para las letras. La letra mayúscula es para quién, bor, que es agujero. Entonces yo digo aquí JS6, J6 o JS6. ¿Qué ventaja tiene esta aplicación? Mira, observa que esta aplicación tiene las tablas. Me da las tablas, me da los valores o los rangos. Entonces yo podría decir aquí, JS, FGH. Entonces, como yo sé que yo debo de estar, bueno, lo he adicionado a favoritos, voy a retirarlo. Bueno, entonces observen, estoy en J. ¿J qué es? Interferencia. ¿Y H qué es? H también es interferencia. Entonces le dije, utilicé esta combinación, J6, que eso es mecanizado, y 5 o 6, auxilio, H5. Y él me está diciendo acá, me dice, este ajuste es un ajuste ¿de qué? De transición. Y me dice aquí, el límite superior para el agujero debería de ser ¿de cuánto? De 2 milésimas. Y el límite inferior debería de ser ¿de cuánto? De 0,31. ¿Y el eje cómo me debería de quedar? Me debería de quedar con 3,5 milésimas. Observen que a él me va a decir aquí que este ajuste es ¿qué? Indeterminado. Si yo quisiera volverlo un ajuste deslizante, ¿qué debería de hacer? Debería de volver más grande ¿quién? El agujero, ¿cierto? Y para volver más grande el agujero, ¿qué debo hacer? Subir la tolerancia. Profe, disculpe, la S, ¿qué era lo que significaba? ¿Cómo? La S que tiene. JS, por ejemplo, ¿qué significa la S? JS es la letra. Ya. Entonces... Ahorita voy a mostrar una tabla, pero... Sí, espera. Entonces ahí está, en las memorias de clase está la tabla. Entonces, para que no lo olviden, de pronto es que es demasiada información. A poncharla bien. Sí, para poncharla ahí nos hace falta el tablero de clase, ¿sí o qué? Entonces... Tú observa. Ahora sí, entonces se entiende, mira. JS, J, y tengo JS en minúscula. Si yo quiero que el ajuste me quede deslizante, entonces yo debería de moverme ¿para dónde?
para acá, para P o para M o para N. ¿Para quién? Para el eje. Entonces vamos a cambiar. Miento, Profe, debería de moverme para el otro lado. Para arriba, sí, claro, debería de moverme para el otro lado. Entonces, para A, para B o para C. Entonces, observen, si yo me vengo para el otro lado, que es A, o B o C o D, 5 o 6, entonces observen que aquí ya cambió clearance. Clearance es deslizante. ¿Qué es lo que no estoy teniendo en cuenta acá? Que de pronto haya la posibilidad de que el sistema trabaje bajo una condición de carga térmica. Y entonces cuando hay carga térmica, ¿qué le sucede a las piezas? Se dilatan. Entonces, esta situación que yo estoy planteando acá, de pronto no es que de la más realista. Y entonces, al no ser de la más realista, lo que puede suceder es que yo esté planteando un montaje mal hecho. ¿Por qué? Porque básicamente, pues el papel a usted le va a aguantar todo. Lo que sí es cierto es que si usted está en producción y usted necesita que el ajuste le quede deslizante, usted con los valores que tiene acá, usted de pronto podría llegar a unos valores máximos y unos valores mínimos que le puede dar a esa persona que está allá en producción. Entonces, ¿qué tenemos acá? Entonces, lo que tenemos es una calculadora que nos debería de poder, ¿qué? Permitir establecer combinaciones, es decir, calcular los valores. ¿Que cuántos sean los valores? Habría que mirar lo que me dice ella con la norma. A ver si, mirarlos, aquí están. Aquí están. Observen, ahí está JS, JK y M. profe, esa JS y Máximos, SSD, mínimos. ese JS y SSD es como otro tipo de, pues, de tolerancia, digamos. ¿Cómo? Ese, Interferencia. mm, Entonces observa, agujero está en azul y eje está en verde. pero JS y, por ejemplo, FG y CD le pusieron así, digamos, como porque son como comunes o algo así, o porque, o digamos, ¿por qué están ahí? Las letras las propone la norma. O sea, esta nomenclatura viene ¿de dónde? De la norma. La norma es la que propone los tamaños estándar. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted ajusta sus piezas con base en la norma, usted va a poder hacer que su pieza sea como estándar. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el mundo debería de medir igual. ¿De qué le debe servir esto? Que el día de mañana, si usted tiene un compresor y usted va a hacer mantenimiento del compresor y va a retirar empaques y va a retirar casquetes y va a retirar pues, todos los elementos, usted debería de, antes de ponerse a hacer eso, saber si tiene los planes de ajuste o los planos en los que están los ajustes de cada uno de los elementos. ¿Por qué? Porque usted debería de conocer tanto los torques de apriete como los valores de las tolerancias y debería de saber si en algún momento va a necesitar que nitrógeno líquido para hacer algún montaje. Entonces, lo que menos debería de usted hacer es entrar a hacer labores de mantenimiento, sea preventivo, sea lo que sea, si usted no tiene toda la información de funcionamiento del equipo que está ahí montado, que está funcionando. ¿Cuál es el punto acá? Entonces, hay una parte que es ingenieril, que es muy ingenieril, y hay otra parte que es
que está amarrada a la experiencia de la persona. ¿Cómo hago para saber cuánto es la deformación por carga térmica de un equipo si yo nunca lo he visto funcionando, si yo nunca le he hecho mantenimiento? ¿Cuál debería de ser la forma correcta de realizar el montaje? Profe, disculpa, ¿de dónde están los apuntes de clase? Sí, ¿Dónde? estoy en los apuntes. Espera, es que estoy buscando. En el Moodle, profe, ¿dónde lo puedo encontrar? Deme un segundo, es que estoy buscando una información aquí para llevársela. ¿Consiguieron la norma? Entonces, esa ISO 86 de 2010 tiene 3 partes y es un manual de producto de cómo se deberían de ajustar piezas. Entonces, tal cual calculamos el factor de seguridad. Deme un segundo. Observen, esta es una tabla que me permite establecer combinaciones. En el caso, auxilio funciona. Where are you, baby? Entonces, deslizantes, indeterminados y de interferencia. Si es que aquí ya no existe que si eso hay una holgura, hay un huelgo, no. Yo tengo 3 tipos, deslizantes, indeterminados y interferencia. Entonces, el primero que es deslizante, el segundo que es presión de prensa y el tercero que es temperatura. Entonces, si nos vamos a la aplicación del teléfono, ¿ya la bajaron? Yes, sir. Bueno, listo. Entonces coloquen para 1 pulgada, entonces coloquen allí H7G6. Va, profe. ¿H qué, profe? H7G6. G6. G6. Para 1 pulgada. H7G6. H7G6. ¿Qué debe darme? Clearance, o sea, deslizante. Y aquí arriba, pues,
Entonces observen, H7G6. H7G6, ¿qué me da? Me da efectivamente un ajuste que deslizante para 1 pulgada. Y observen que aquí tengo el valor mínimo y el valor máximo, ¿para quién? Para el agujero. O sea que el agujero, ¿cómo es? ¿Más grande o más pequeño que el eje? Más grande. ¿Cuánto más grande? Hay una medida estándar. Entonces observen, este valor de 6 y de 7 son los ajustes que puede usted lograr en un torno. Entonces, eso lo que me dice a mí es que yo 2 piezas las puedo ajustar a través de qué? A través de una normativa que me diga más o menos cómo debería de quedar el ensamble. ¿Qué es lo que sucede? Que si hay una condición de carga por temperatura, este modelo que nosotros tenemos aquí no va a servir de absolutamente nada. ¿Por qué? ¿Por qué no va a servir? Porque se dilata y cambia. Exactamente. Entonces, eso es lo más importante que ustedes deben entender. Entonces, observen, las medidas están y todo está, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que eso vaya a funcionar siempre. ¿Por qué? Porque hay situaciones que usted de pronto no controla. Una de ellas, ¿cuál es? La temperatura. La temperatura. Ay, Dios mío. Se complicó esto. ¿Qué se hizo la ventana? Se perdió la ventana. Muchachos, preguntas acerca del tema. Muchachos, preguntas. No, profe, hasta ahora bien. Profe, la foto que Todo usted bien. la foto que usted mostró ahorita era de la norma ISO. Sí, ¿La cual? sí, es una parte ahí que ustedes encuentran en internet. ¿Qué es lo que sucede? Que como estamos aquí, no podemos utilizar nada de ese material porque tiene derechos reservados. Esa foto la encontré por ahí en internet. Ahora, si ustedes la encuentran, ahí si ustedes la buscan en internet, ustedes van a encontrar que la norma les dice cómo se calcula la holgura o el apriete. ¿Qué es lo más importante? Más importante que ustedes deben entender es que esta información que nosotros vimos, ustedes no la van a encontrar en ningún libro de texto debido a eso. Pero sí es de vital importancia que ustedes sepan que para ajustar 2 piezas yo debería de tener unas medidas y esas medidas las da la norma. Entonces, ¿qué hemos visto? Están los conceptos, está en la forma de establecer las medidas. La aplicación que yo generalmente uso no es esta, sino es una que se llama ISOFIX, pero entonces no viene para iOS, sino que viene para Android. Y es de pronto mucho más amable. Esta aplicación que yo tengo, que es de Trelleborg, es buena, pero de pronto no es tan didáctica como la otra. Las dos funcionan, pero bueno, la fuerza ahí de la costumbre. Con la otra duré como más de 10 años trabajando. Entonces, se malacostumbra uno ahí a la situación. Bueno. Profe, la norma que usted nos mostró ahorita era la ISO, ¿qué? La 286 de 2010. Listo. Y la aplicación, usted dice que ISOFIX es la que usted no utiliza. Pues sí, para que la vean, si la quieren revisar. Bueno, ahora ustedes tienen de pronto, si tienen otro sistema operativo ahí en el teléfono. ¿Por qué les digo que en el teléfono? Porque es que cuando usted está en producción, están viendo mi navegador.
Ujú. Sí. Entonces, mira, esta es la de Treadboard. Aquí está Google Play. Esta es la que, bueno, esta es la que vimos. Es esta, ISO Tolerance. Esta es la que yo tenía. Y también está, entonces observen, las pantallas son diferentes. Entonces está el máximo valor y está el mínimo valor. Y está acorde a la DIN 286. ¿Por qué les digo que el teléfono? Porque usted está en producción y usted va a hacer un montaje o están haciendo los montajes y las piezas no se pueden ensamblar por alguna u otra situación y usted necesita hacer un cálculo rápido, usted hace lo que hicimos ahorita. Entonces le coloca ya el valor 25, H7, K7, ¿eso cuánto debe dar? Entonces por encima, el agujero debería de quedar con 21 milésimas y por debajo en ceros. ¿Y el eje cómo debe estar? El eje debe estar con 23 milésimas hacia arriba y con 2 milésimas hacia abajo. O sea que el agujero podría quedar máximo de 25.021 y el agujero 25.021 y el eje debe quedar más grande, 25.023. Entonces observen, él me muestra aquí que efectivamente el eje es más grandecito. Y él calcula aquí la tolerancia. Entonces, ¿la tolerancia qué es? La diferencia entre la máxima y la mínima. ¿Sí? Y entonces él me dice que va a quedar como transición, o sea, va a quedar indeterminado. Entonces, la ventaja de tener la aplicación en la calculadora es que si usted está en producción, usted va a poder revisar. Póngale tanto, o bajémoslo. Claro, si ahí hay temperatura, ¿usted qué? ¿Qué le sucedió? Perdió el año porque usted no va a saber cuánto va a ser lo que dilató, a menos de que usted tenga el histórico, el registro de las temperaturas, y entonces usted puede armar un modelito en donde dice, mire, de pronto la máxima temperatura a la que va a subir esa pieza de acero va a ser tanto, entonces la deformación por diferencia de temperatura va a ser tanto. Entonces, adicionémosle tanto más debido a esta deformación. Entonces usted la busca y dice, subámosle tanto más para que cuando él llegue a la temperatura de operación, la pieza pueda ¿qué? Deslizarse. Por eso es que la opinión de la gente que está en producción es tan valiosa. Porque usted puede hacer los cálculos estructurales de que efectivamente el equipo no va a fallar, que el eje no se va a romper, pero cuando se trata de movimiento relativo entre las partes, la situación cambia. Y entonces es muy valioso la visión que tiene la gente que está en producción. No, ingeniero, esa máquina cuando le hicieron mantenimiento de 5.000 horas, los rodamientos estaban todos rayados. ¿Debido a qué? Debido a exceso de presión. Entonces, esto hay que variar los ajustes. O sea, observen que esto no es un proceso ahí finito, sino simplemente es una medida. ¿Qué es lo que sucede? Que en los libros de texto que ustedes encuentran, no hay prácticamente nada de esta información acerca de, esto se conoce como la tolerancia estadística, como el valor de ajuste o de holgura, hemos dicho de holgura o de apriete que deben tener dos piezas cuando se van a ensamblar. Y para uno como ingeniero mecánico sí es importante saberlo. No, yo necesito que me quede deslizante o necesito que me quede por interferencia o necesito que me quede indeterminado. ¿Están claras las escalas y la diferencia entre un apriete y una holgura? Sí, señor. Bueno, entonces observen, muchachos, aquí ya no hay que hay un huelgo mayor o un huelgo menor, no, aquí hay es una letra y un número y una letra y un número. Entonces, H, indeterminados. Y el número entre 5 y 8, herramientas. Hacia abajo, herramienta de medición y hacia arriba, maquinaria agrícola. Bueno, muchachos, ¿qué más nos queda? Entonces vamos a mirar otra cosa que no hemos visto.
Vamos a mirar otra cosa que no hemos visto. Denme un segundo. Muchachos, ¿me dan un segundo? Denme un segundo. Profe, qué pena, creo que está silenciado. Ay, I'm sorry, gracias. Listo, entonces, estos son los cuñeros. Los cuñeros son elementos mecánicos que nos van a servir para transmitir potencia. Estos de acá, entonces, van a tener doble final. Este es uno de doble final. Este se realiza con 3 operaciones. Entonces, tengo 2 taladrados y un ranurado que se realiza en un limador. Este de pronto es el más difundido, aunque es de pronto el más difícil de hacer en el sentido de que tiene mucho trabajo, es muy dispendioso. Los agujeros que se hacen al final tienen una función particular que es permitir la salida de la viruta. Entonces, cuando usted programa, o mejor dicho, cuando cuadra las carreras en el limador, lo que está haciendo es que está dejando el final de carrera antes de que termine. ¿Para qué? Para permitir que salga la viruta del eje. En este que es de final sencillo, pues la situación es mucho más fácil. Solamente vas a hacer uno para sacar el material y este que se realiza en una fresadora, ¿sí? Que se utilice el uno o el otro depende ahí de la aplicación y pues del tipo de proceso, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes pueden encontrar algunos de estos que se fabrican por estampa y otros que se realizan por proceso de mecanizado. Entonces vamos a encontrar, como hicimos en el caso de los otros ejes, observen que hay un valor de KT. Entonces este KT que es flexión y este KTS que es corte. KTS y KT. Entonces tengo el diámetro y tengo R. Aquí es R sobre D. El valor de R sobre D. Profe, Señor. ¿sabe que en los cuñeros también hay radio de entalle? En los cuñeros también hay un radio de entalla, exactamente. Hay un radio de entalla, R, exactamente este. Entonces, observen que todo depende del nivel de detalle que usted le dedique a su producto o a su proceso. Si ustedes ven BMW o en Mercedes van a encontrar un altísimo nivel de detalle.
un altísimo nivel de detalle es que los tornillos, algunos de ellos vienen Tor. Entonces Tor es un tornillo estriado de 8, de 6 o de 4 puntas. Y uno dice, bueno, ¿y eso para qué le ponen un tornillo a eso? Después, ¿quién saca una cosa de esas? El nivel de detalle, el nivel del lujo. Ah, usted quiere hacer mantenimiento de esta pieza, tiene que tener la herramienta. Si no tiene la herramienta, nada. Usted va a ver un carro de otra marca o de otro país, de pronto con una llave Bristol o hasta con un alicate usted los puede sacar, ¿no? Entonces aquí la situación es el alto nivel de detalle. ¿Esto de dónde viene? Esto es Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Porque este libro es esto es como una segunda o tercera edición, porque la edición original es del año 54, ¿sí? Eso es de la posguerra. Esta edición es del 74. En la edición del año 54, este señor trabajó con los laboratorios Bell, trabajando en esta área. Entonces, Laboratorios Bell hacía de todo, desde bombillos, teléfonos, sistemas de comunicación, todo lo que usted quiera, desde una puntilla hasta un piano. Entonces, esta situación que se plantea acá es que el nivel de detalle. Bueno, tenemos estos que son los ejes estriados que se fabrican por estampa. Y entonces, observemos, aquí está la teoría. Entonces, la manzana y el cubo. Entonces, el eje y el agujero. Entonces, si ellos dos son iguales, entonces, pues no van a entrar. Entonces, de lo que me hablan acá es que se van a generar unos esfuerzos que son ¿de qué? De contacto. Entonces, lo que habla el libro, la teoría del libro, es que usted debería de poder calcular que los valores de los esfuerzos o la concentración de los esfuerzos. Bueno. ¿Qué más nos queda acá? ¿Profe, estas gráficas están en Norton? Esas son las gráficas del libro de Norton. El libro de Norton es bueno, si ustedes lo quieren leer es bueno. Lo que pasa es que, claro, de pronto no es justo que yo venga a hablarles lo mismo del libro de Norton, porque pues la idea aquí de un profesor es que usted tenga una idea de qué es lo que va a hacer o qué problemas va a enfrentar cuando esté en su ejercicio profesional. Entonces, yo sí considero de vital importancia que ustedes tengan una idea muy clara de qué problemas pueden enfrentar cuando diseñan el eje. Oiga, mire, los diámetros vienen hasta tanto. Después, cuando vaya a montar todo, necesito ajustar bien, porque si yo no estoy pendiente del ajuste y de la tolerancia, eso no va a andar, ¿sí? Entender conceptualmente y cómo se llevan allá a la vida real. Cómo yo en la vida real hago para diseñar y construir un sistema de transmisión de potencia. De eso es este primer curso. En el diseño de máquinas 2, ustedes ven algunos elementos que se quedaron en el 1 y los elementos adicionales, que son los resortes, los motores, claro, la parte de selección, una parte de engranajes. Muchachos, les voy a pedir que dejemos así por hoy, si no hay más preguntas, y de ser posible nos vemos el martes de la otra semana. Profe, ¿y no es festivo? Señor. Profe, ¿el martes no es festivo? ¿El martes es festivo? Sí, la de velitas. Sí, profe, el día de velitas. No me crea tan... ¿En serio? Sí, profe. ¿Cómo así? ¿La fiesta no se iba para el lunes? No. Eso. O sea, las por la velitas, pero víspera. las velitas son el 7 y la fiesta es el 8. Sí, la fiesta es el 8. Es por la víspera. Es como el 31, por ejemplo. El 31 no es como tal festivo, sino es el primero. Entonces. Vale. Así. Pues entonces ahí no hay nada que hacer. Entonces nos Feliz tocará día de vernos velitas, ¿no? El miércoles. Tocará vernos el miércoles. Bueno muchachos, Bueno, entonces profe. que tengan un feliz fin de semana y que descansen. Que Una tengan buen día. cuestión. Sí, cuéntame.
Profe, las clases que usted subió, no sé si solo es a mí, pero no sirven las ¿No grabaciones. funcionan? Déjame, yo las reviso. Yo las reviso y ¿qué clases son todas? Las últimas que subió, profe. Es que hubo un problema ahí con el servidor. Incluso en diseño 1 no fue bien porque en diseño 2 el usuario se bloqueó y me tocó, tengo que volverlo a crear para volver a subirlo. Entonces yo reviso y le subo, ¿vale? Listo, profe. Listo, muchachos, cuídense mucho. Gracias. Profe, feliz día de Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Buena tarde. Buena tarde.